queridos estudiantes de sexto D. Hoy continuamos con nuestra clase virtual de Ciencias Sociales. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, con su luz y con su guía, vamos a trabajar en la asignatura de Historia. Roma está situada a orillas del río Tíber, en el centro de la península italiana. Observen su ubicación en el continente europeo. Tiene un relieve montañoso al norte y una cordillera central que la recorre de norte a sur llamada Apeninos. Su posición geográfica facilitó su comunicación y la suavidad del clima y la fertilidad de sus tierras ofreció siempre excelentes recursos para su desarrollo. La historia de Roma ha sido dividida en periodos. El primero, la monarquía, la república y el imperio. A continuación, la leyenda del origen de Roma. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. Con la intención de dar un origen casi divino a la poderosa Roma, se creó la leyenda de que temporalmente fue una loba la que amamantó a Rómulo y Remo, los dos fundadores de un imperio que abarcaría 10 siglos de historia humana. Un sirviente salvó a los gemelos de morir asesinados y los escondió a la orilla del río Tíber, para que fueran recogidos por una loba que los amamantó al escucharlos llorar. Luego sería el pastor Faustulo quien los recogería y los criaría junto a su mujer. La loba fue un animal sagrado para muchas culturas, entre ellas los etruscos, pueblo que vivió en tierras itálicas antes que los romanos. Sin embargo, de esta leyenda podemos extraer otras reflexiones. Por ejemplo, lo mucho que nuestros actos pueden cambiar el mundo. ¿Quién hubiera dicho que aquel sirviente o pastor que de sus actos de bondad nacería uno de los imperios más poderosos y grandes que hemos conocido? ¿Quién lo hubiera dicho, cierto? La monarquía romana. El rey era la máxima autoridad. Esta figura tenía un poder absoluto, pero era asesorado por un senado. En la monarquía existían 3 clases sociales o tipos de ciudadanos. Los patricios, que eran personas ricas que gozaban de todos los derechos, porque eran considerados descendientes de Rómulo y Remo.
Los plebeyos, que eran la mayoría de los ciudadanos y no poseían grandes riquezas. Los esclavos eran la última clase social, no poseían derechos. Ahora vamos a observar el siguiente mapa conceptual. Roma fue la más poderosa potencia militar y política del mundo antiguo desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Tuvo distintas formas de gobierno. Ya lo habíamos mencionado: monarquía, república e imperio. Roma conquistó grandes territorios como parte de Europa, norte de África y el Oriente Próximo. Y esto lo hizo gracias a que tenía un gran ejército. Roma fundó ciudades. Esas ciudades se convirtieron en centros políticos, comerciales, financieros y culturales. Además, creó un modelo de sociedad, pero este modelo de sociedad estaba basado en la desigualdad. Recuerden que había esclavitud. Roma desarrolló técnicas constructivas avanzadas mediante una lengua que era el latín, un derecho común y unos modos de vida y costumbre únicos. La monarquía romana. ¿Cuándo se inicia? Con el gobierno de Rómulo en el año 753 a.C. y concluye en el año 509 con la expulsión del rey Tarquino el Soberbio. La organización económica. Las principales actividades económicas que se desarrollaban en Roma fueron la agricultura, la ganadería y el comercio. Recuerden que todo esto gracias a la fertilidad de sus tierras y al clima. Dentro de la organización social, podemos destacar que la familia era la base de la organización y estaba conformada por el padre, la madre y los hijos. Por el día de hoy hemos terminado. La Sagrada Familia los bendiga y no olviden pintar sus días de lindos colores.